Entonces, como les decía, saludo a todos los que se van sumando a esta transmisión, a todos los que se van sumando, a todos los que van acompañándonos cada día, cada vez que salimos, desde aquí, desde Bahía Blanca, desde Uruguay, desde distintos lugares que estamos compartiendo el mensaje de la palabra, y saludamos a todos los que se suman de distintos lugares para este tiempo de estar justamente meditando un poco y aprendiendo un poco todos. Siempre tenemos que tener el ánimo dispuesto para aprender. Quiero leerles a ustedes unos textos que están en el primer libro de Samuel, el capítulo 16. Capítulo 16 de Samuel. Y voy a leer el versículo 11. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Interesante historia la del rey David, quien fue a la postre el rey David. Hoy, en este momento aquí de la palabra de Dios, él fue ungido por Samuel como rey. Samuel había sido enviado por Dios a la familia de Isaí. Isaí era el padre de David y de otros hermanos más. Y bueno, y cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, ya con la orden de Dios de ir a ungir a un rey sobre Israel, se presentó el primero de sus hermanos. Era un hombre alto, por lo que la palabra de Dios dice, era un hombre bello, era una persona imponente su figura. Y Dios le habló a Samuel, porque él pensó, bueno, aquí está el ungido de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios le habló y le dijo: no mires su hermosura, no mires su parecer, lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque yo no miro lo que mira el hombre, sí, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Así que bueno, dijo: no, este no es, que venga el otro. Y así pasaron todos los hijos de Isaí. Como ninguno de esos era, entonces Samuel le preguntó a su padre: ¿queda algún hijo más todavía? Sí, hay uno que está cuidando allá en el campo las ovejas. Bueno, que él venga, porque si él no viene aquí, hasta que él venga no nos vamos a sentar a la mesa a comer y a compartir. Entonces, sucede que cuando vino David, dice la Escritura que era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces el Señor le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Saben que David era un adorador. La Biblia nos habla de él como un hombre conforme al corazón de Dios, como alguien que amaba a Dios. La Biblia lo llama el dulce cantor de Israel. Y fue un hombre que amó profundamente a Dios. También escribió muchos salmos los escribió él. Y tal vez uno de los salmos que tenemos más profundos, no porque el resto no lo sean, sino por la expresión del corazón de David, es el Salmo 51, donde se habla allí de el pecado de David. Él, arrepentido, viene a Dios y pide perdón por su pecado. Un salmo tremendamente profundo de David. Ahora, él era un adorador. David era un hombre que adoraba a Dios.
Aparentemente entre David y la música ya había una conexión, porque antes de que David fuese ungido, después que David fue ungido rey, él tocaba para Saúl, y Saúl ya había sido desechado por Dios, y David tocaba para Saúl. Dice la Escritura que cuando David tocaba, Saúl se sentía mucho mejor, era aliviado, estaba aliviado. Y sabemos, por lo que la Escritura nos relata, que David en más de una ocasión casi fue muerto por Saúl. Saúl lo persiguió a causa de celos que tenía por lo que Dios hacía con David. David tuvo en cuenta dos principios. El primero es el de la obediencia y el segundo el de la intimidad con Dios. Se los doy así para que no se olviden cuáles son los dos principios que David tuvo en cuenta a lo largo de su vida. El primer principio del cual hablamos es de la obediencia, porque David hacía el trabajo de su padre con obediencia a su padre. David hacía el trabajo que su padre le había encomendado con responsabilidad. Era un hombre que era fiel a su padre, cuidando esas ovejas que no eran suyas, sino que eran de su padre. La obediencia es un proceso que nos lleva de escuchar atentamente a accionar atentamente. Otra vez, la obediencia es un proceso que nos lleva de la escucha a la acción, de la escucha a la acción. Eso es la obediencia. Tenemos una historia con respecto a la obediencia en el libro de Génesis. Una historia tremenda, tremenda en el libro de Génesis. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a su único hijo. Lo lleva por 3 días a su hijo camino al monte Horeb, donde Dios le había dicho que tenía que sacrificar a su hijo. Solo Abraham sabía lo que iba a suceder allí. Él tomó a su hijo, tomó unos asnos, los cargó con leña y llevó unos criados. Probablemente durante la noche pararían a descansar, a dormir, y luego continuaban viaje hasta llegar al pie del monte, donde Abraham le dijo a sus servidores: esperen ustedes aquí. El muchacho y yo iremos allí arriba, adoraremos a Dios, ofreceremos el sacrificio y volveremos a ustedes. Les recuerdo que la orden que Dios le había dado a Abraham, o el pedido que Dios le había hecho a Abraham, era de que sacrificara a ese hijo, a ese único hijo que tenía. Pero había de por medio una palabra que Dios le había dado a Abraham, y era la siguiente: de este hijo, de Isaac, yo te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo. Y no vas a poder contar la descendencia que yo te voy a dar de este hijo Isaac. Esa era la palabra que tenía Abraham guardada en su corazón. Pero ahora Dios le dice: sacrifícalo. Así que él, como les digo, fue todos esos 3 días de camino a aquel lugar donde debía sacrificar a su hijo. La obediencia tiene un gran peso en el mundo espiritual. La obediencia tiene un gran peso en el mundo espiritual. Todo lo que nosotros hacemos en el mundo espiritual no es inocente. No pasa desapercibido de los ojos de Dios
ni de la mirada del enemigo de nuestra alma tampoco. Miren, yo quiero leerles un texto que Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a Filemón. Él le dice en el capítulo 1, versículos 20 y 21, sí, hermano, le dice Pablo a Filemón, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Y presta atención a lo que le dice en el versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, y luego le dice sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Esto es impresionante, porque el apóstol conocía el corazón de este hombre llamado Filemón, y le dice, quiero que hagas hasta aquí, pero yo ya doy por hecho que vas a hacer más de lo que te estoy pidiendo. Esta es una obediencia tremenda de Filemón hacia la persona del apóstol Pablo. Jesús habla lo siguiente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Respondió Jesús, versículos 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, y aquí está la diferencia, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Por lo tanto, ¿qué es guardar la palabra? Es obedecer. Es obedecer la palabra de Dios. Dios te dice que perdones. Y vos decís, no, yo no voy a perdonar. No te dice que olvides, porque mucha gente lo dice habitualmente, ¿no? Perdonar es olvidar. No, no. Porque tendríamos que tener un golpe en la cabeza para olvidar las cosas que nos pasaron. Perdonar es ser libre yo y dejar de declarar culpable a la otra persona de lo que me ha pasado. Eso es perdonar. Es ya no cargar más las tintas sobre alguien. Es poner a los pies de Cristo mi deseo de venganza, mi necesidad de justicia, porque actuamos muchas veces de esa manera. Entonces Dios dice que tenés que perdonar y vos decís, no, yo no voy a perdonar. ¿Quién soy yo para perdonar? A veces nos escudamos en eso. Sin embargo, el Señor nos dijo que perdonemos. Al que te pida, dale. El que quiera que lo cargues una milla, llévalo dos. Al que te pide la capa, dale también lo otro. O sea, está hablando de despojarse. Pero nosotros vivimos a nuestra manera. De hecho, creo que lo que estamos viviendo en esta época es nada más y nada menos que el producto de lo que la humanidad ha hecho hasta el día de hoy. Hemos vivido como nos ha placido, hemos vivido de la manera que nos ha gustado vivir, alejados totalmente de la palabra de Dios, de lo que Dios dice, de los principios de Dios. Y no podemos decir que no conocemos los principios de Dios, porque Él mismo dice que en nuestro corazón fue puesta su ley. Entonces, una persona que vive en el medio de la selva y que jamás escuchó la palabra Dios, Biblia, Escritura, Jesucristo, cruz, Calvario, nada de eso, sabe que si se levanta contra otra y la mata, está haciendo algo que está fuera de la voluntad de Dios. Porque la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre. Lo que pasa es que una y otra vez el hombre va golpeando la conciencia, va pasando los límites que la conciencia nos pone,
entonces llega un día en que hacemos cosas que están totalmente fuera de la voluntad de Dios. Por eso estamos pagando las consecuencias de nuestra desobediencia. El mundo vive alejado de la palabra de Dios, de los principios de Dios. Y eso para nada es bueno, para nada es bueno. Entonces, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, hará caso de mi ley. Guardará mis estatutos, mis mandatos, escuchará con atención mi voz para entender lo que yo quiero que haga o no. Y la promesa es, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Saben que hay un pasaje precioso en la Escritura donde se nos cuenta que Jesús fue al monte y se transfiguró delante de los discípulos? 3 de ellos estaban ahí con Él. Y en esa transfiguración parecía que había como un enlosado, como un piso tan brillante, era un lugar tan hermoso. Y aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús de lo que iba a suceder cuando Jesús muriese y resucitase y ascendiese a los cielos. Y Pedro se sentía tan a gusto en ese lugar que dijo, Señor, ¿podríamos hacer aquí 3 enramadas y quedarnos a vivir aquí? ¿Saben por qué? Porque en ese momento Jesús se mostró glorioso como Él es. Y no hubo mejor pensamiento en el corazón de Pedro que decir, quedémonos aquí. Eso es que Dios haga morada contigo. Eso es que Dios venga a vivir, haremos morada, vendremos y haremos morada con aquel que haga caso de mis mandamientos. Hay una historia preciosa en la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Allí se nos cuenta la historia de un centurión. Un centurión no era precisamente una maestra de jardín de infantes. Era una persona realmente sanguinaria. No tenía respeto por nada. Los centuriones fueron los que castigaron a Jesús antes de su crucifixión, expertos en provocar dolor en las personas sin llevarlas a la muerte. Pero este hombre, dice la Escritura, que amaba a la nación de Israel y que él había dado para construir una sinagoga, y hubo gente que le dijo, es digno que le concedas esto que él te viene a pedir, porque él ni se consideró digno de acercarse a Jesús. Estoy leyendo Lucas capítulo 7 desde el versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo, porque tenía un siervo que estaba enfermo a punto de morir. Y ellos vinieron y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús se fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa del centurión, envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Y escuche lo que dice ahora, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Y lo que viene después conmueve el corazón de Jesús, porque dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Qué bueno es cuando se entiende el concepto de autoridad.
cuando alguien es obediente porque hay una autoridad. Qué bueno es entender esto. Este hombre tenía bien en claro el concepto de autoridad y de obediencia. Y le dice a Jesús, solo es necesario que digas la palabra. Si vos decís la palabra, el milagro va a suceder. Y de hecho, así fue como sucedió. Jesús dijo en un momento dado, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Estoy hablándoles de la obediencia. Estoy hablándoles de uno de los principios claves que David tuvo presentes para tener éxito en su vida. Y les hablaba de Abraham. Abraham, les dije que la obediencia tiene un gran peso en el mundo espiritual. Que cuando nosotros obedecemos a lo que Dios dice, estamos bajo una cobertura espiritual que nos guarda. Y Dios le dice a Abraham, escuche lo que dice en el libro de Génesis, a donde estábamos leyendo, capítulo 22. Dice así Dios: por mí mismo, versículo 16, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, porque la historia que yo les comencé a contar, saben ustedes, que no terminó con el hijo de Abraham muerto. Él lo ató, lo puso sobre la leña, e iba a levantar su cuchillo para matarlo, para sacrificarlo como Dios le había pedido. Ahora, ¿por qué Dios le pide esto? Abraham venía de Ur de los Caldeos, una tierra idólatra, donde adoraban imágenes de todo tipo, dioses y diosas de todo tipo, donde se hacían cultos, donde se tiraban a los niños al fuego. Por eso la orden de Dios en el Antiguo Testamento era: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija, por el fuego, ni quien consulte a los muertos. Entonces, por esa razón, Dios le dice a Abraham, permítame pensar esto. Tal vez Dios estaba probando si en el corazón de Abraham quedaba algún resabio de aquello que él había vivido en otra tierra. Ahora, Abraham va a levantar el cuchillo contra su hijo y un ángel de Dios viene y dice: basta, ya está. Yo ya sé que temes a Dios. Y escuche lo que le dice entonces el Señor a Abraham: por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y mire la promesa que le da Dios a Abraham: tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aquí hay un pacto que Dios hace con Abraham y le habla es una promesa de gobierno. Dios le habla de gobierno, de autoridad a Abraham, porque él supo obedecer la autoridad. Y le habló de poseer las puertas de sus enemigos, es decir, iba a haber generaciones detrás de Abraham que iban a ser benditas, todas las familias de la tierra. La obediencia trae confianza. La obediencia trae confianza. Les dije que dos principios tuvo David: el primero de la obediencia y el segundo de la intimidad con Dios. Los salmos me hablan de la cercanía entre Dios y el corazón de David. Hay salmos en donde David habla de que estoy rodeado de leones que vomitan llamas. Él está en una cueva
el rey entra a esa cueva, el rey Saúl que venía persiguiéndolo para matarlo, el rey entra a esa cueva para hacer sus cosas, sus necesidades. Y David dice, este es el momento. Él piensa, este es el momento. Podría clavar el cuchillo y matarlo, pero corta el borde del manto del rey. Hay un momento en el cual hace eso. Y luego se siente mal, porque tocó a quien era rey todavía. Pero esto es lo que pasa. Él está confiando en la protección de Dios. Él dice, me sacaste del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pusiste mis pies sobre peña. Palabras del salmista. El Salmo 139 es un canto a la vida. Es una maravillosa descripción de cómo Dios fue entretejiendo con sus manos en el vientre de la madre a cada uno de nosotros. Porque lo que escribió David nos sirve a nosotros hoy en día. Entonces, los salmos nos hablan de una cercanía entre Dios y el corazón de David. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Les quiero leer un texto en el libro de Jeremías, donde dice en el capítulo 31 de Jeremías, voy a leer desde el versículo 31 al versículo 34. Aquí se nos dice que Dios va a hacer un nuevo pacto. Jeremías 31:31. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Por qué invalidaron el pacto? Por la desobediencia. Por la desobediencia. Pero este es el pacto que haré, sigue diciendo Jeremías, con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y esto es lo que yo les decía, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuando Jesús está a la mesa sentado con sus discípulos, hay un momento en el cual dice, cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Y entonces parte el pan, le da gracias a Dios y lo reparte entre sus discípulos y dice, bueno, coman todos de este pan. Esto es mi cuerpo, que por ustedes va a ser partido. Y luego cuando toma la copa, luego de haber comido, él da gracias por esa copa y la reparte entre sus discípulos y les dice, esta es la copa de un pacto en mi sangre. Un pacto en mi sangre. Ustedes beban de ella todos los días. Ustedes beban de ella, cada vez que ustedes beban de esta copa, ustedes van a estar haciendo memoria de mí. Y él dice, hay un día en el cual voy a beber esta copa con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces, ese es el nuevo pacto que Dios hace. La intimidad con Dios desata sobre nosotros la capacidad de gobernar. La intimidad con Dios desata sobre nosotros la capacidad de gobernar. La Biblia nos habla de que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Allí es donde se liberan nuestras batallas. Allí es donde la iglesia como cuerpo de Cristo debe tomar autoridad sobre las regiones, sobre las ciudades, en los lugares donde el enemigo ha establecido sus campamentos. Allí es donde la iglesia debe luchar para ganar la batalla. La intimidad con Dios produce gobierno, desata gobierno. La iglesia comienza a ser capacitada por Dios para gobernar en los aires, que es donde vale el gobierno, donde tiene poder y autoridad el gobierno. Por eso Jesús le reveló a Pablo, el Espíritu Santo le trajo revelación a Pablo de dónde estamos nosotros sentados. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, dice la palabra de Dios en el libro de Efesios. Una y otra vez lo dice, para que nosotros nos impregnemos de esta palabra y entendamos claramente dónde estamos sentados, dónde estamos ubicados espiritualmente hablando. Y ninguna duda que el Espíritu triunfa sobre la carne. Por eso usted tiene hombres de Dios que han entrado en luchas sin cuartel contra Satanás y sus demonios para tomar un lugar, para lograr establecer el poder de Dios y el reino de Dios en un lugar. Pero la mejor manera ha sido la de tener intimidad con Dios. Iglesia de Jesucristo. Iglesia de Jesucristo, si este tiempo no lo aprovechamos para tomar intimidad con Dios, para tener intimidad con Dios, no vamos a poder gobernar. No vamos a poder establecer el poder de Dios sobre la faz de la tierra, el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Dios nos está llamando, nos ha confinado a nuestros hogares, para que como familia, como hijos de Dios, tengamos tiempo para estar en su presencia, para escuchar su voz, para entender lo que Él quiere hacer en este tiempo. La intimidad con Dios no solo desata gobierno, sino que crea alrededor nuestro una dimensión de ámbitos de la gloria de Dios. Crea a nuestro alrededor una dimensión de ámbitos de la gloria de Dios. Hace un momento atrás estuve orando con pastores de la ciudad por las redes sociales porque sabe que no nos podemos juntar. Pero experimentamos un tiempo maravilloso del poder de Dios en medio nuestro. Realmente yo entendí que había ámbitos de la gloria de Dios que estaban aquí en mi casa, pero también en la casa de los pastores que estaban orando conmigo. De todos los que compartíamos ese tiempo en la presencia de Dios. Porque cuando entendemos que la intimidad trae gobierno y ámbitos de la gloria de Dios, entonces estamos comenzando a ganar no una batalla, sino la guerra. La intimidad con Dios afectará a naciones. La intimidad con Dios afectará a naciones. Miren, hay preciosas historias de hombres y mujeres de Dios que por haber entrado en una intimidad profunda con Dios, lograron cambiar la historia de algunas naciones del mundo. Muchas de esas naciones por años establecieron sobre principios bíblicos la constitución de sus países. Las constituciones de esas naciones están fundamentadas en la palabra de Dios. 200, 300, 150 años después, 400 años después, no importa, se apartaron de Dios, dejaron a Dios de lado, dejaron de escuchar la voz de Dios, dejaron de buscar su presencia. Y hoy en día pagan consecuencias graves de haber dejado de escuchar la voz de Dios, de haber dejado de ser obedientes
a la voz de Dios, de no prestar atención, de no prestar oído a la voz de Dios. La pregunta es, ¿pensamos nosotros que escaparemos si hacemos lo mismo, si actuamos de la misma manera? No vamos a lograr nada. Por el contrario, será para nosotros motivo de dolor y de quebranto si dejamos de lado la ley de Dios. Quiero terminar leyéndoles un texto en el libro de Hebreos, en el capítulo 13. Hebreos capítulo 13, porque allí el escritor de la carta a los Hebreos nos habla con respecto a la obediencia, ¿no? Con respecto a la obediencia, nos habla sobre nuestra relación con los pastores. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice la palabra de Dios, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Preste atención a esto. Dios encarga a los pastores una tarea, pero luego pedirá cuentas de esa tarea que encarga a los hombres suyos, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Entiéndase, no es provechoso para quien escucha que el pastor vaya a la presencia de Dios quejándose de quien no obedece. No es provechoso para el que escucha que el pastor vaya a la presencia de Dios y vaya con quejas. Señor, no obedecen a tu palabra. Señor, no quieren entender tu voz, no quieren escucharte, no quieren hacerte caso. Señor, Señor, Señor. Esto no es provechoso para la iglesia, porque el escritor a la carta a los Hebreos le habla a la iglesia. ¿Saben que también el mismo escritor de la carta a los Hebreos dice que Jesús, a causa de su obediencia, fue escuchado? A causa de la obediencia que él tuvo, fue escuchado. ¿Quieren mejor ejemplo que el de Jesús? No lo van a encontrar. Él dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. He venido a hacer la voluntad del que me envió, mi Padre. Él siempre habla de su Padre y de la obediencia a su Padre. Cuando era pequeño, cuando tenía 12 años, la Biblia nos relata en un solo evangelio este hecho. Él tenía 12 años de edad y entonces ya podía entrar a donde estaban los doctores de la ley. Toda la familia iba todos los años a Jerusalén a adorar y entonces están volviendo a su casa y 3 días después se dan cuenta que Jesús no está con ellos. Y volvieron para atrás a buscarlo, no vieron a Jesús, no vieron a Jesús, no vieron a Jesús, por ningún lado lo encuentran. 3 días después lo encuentran en el templo discutiendo, cambiando opiniones con los doctores de la ley, que lo escuchaban atentamente. Y María y José dicen, hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Estábamos preocupados. Y Jesús le dice, ¿por qué? ¿Por qué están preocupados? ¿No saben que es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre? O sea, he venido aquí a cumplir la voluntad de mi Padre Dios. Y la palabra de Dios nos deja bien en claro
que él volvió a su casa y estuvo sujeto a sus padres. Jesús, el Hijo de Dios, delante de Pilato dice: yo podría hoy clamar a mi Padre y él enviaría más de 12 legiones de ángeles a librarme de esto. Pero no lo hizo por obediencia, por amor a vos, por amor a mí. No lo hizo porque él vino a cumplir la voluntad de su Padre. ¿Quieren un ejemplo de obediencia más grande? No lo van a encontrar. Jesús, el Hijo de Dios, hizo todo esto por obediencia y por amor a nosotros. Y ni hablar de la intimidad que él tenía con su Padre. La Escritura nos relata que él pasaba toda la noche orando, en ocasiones pasaba toda la noche orando. Entonces su espíritu estaba impregnado de la presencia de Dios. Y el borde de su manto sanaba a las personas. Y todo el mundo quería tocarlo, y los niños se le querían subir a upa. Y todo el mundo lo apretaba, porque es preciosa la figura de Jesús. Atractiva, hermosa, por la presencia que lo envolvía. Dos principios para tener en cuenta: el de la obediencia y el de la intimidad con Dios. Esto traerá a nuestra vida la capacidad de gobierno, entender muchas cosas que hoy en día no entendemos. Es lo mejor que podemos hacer. Aprovechemos bien el tiempo. Deja de quejarte. Deja de quejarte. Deja de quejarte. Miren, hermanos, hoy vi un video que me conmovió. Lo subió un hermano de Ecuador. Una abuelita de 70 y tantos años o más. Le dieron un bolso así que parecía una criatura envuelta, pero era una funda, como dicen mis hermanos de Ecuador, era una funda llena de alimentos, y ella comenzó a llorar. Y le decía a Dios: papito, papá, gracias, gracias, porque yo sabía que no me ibas a fallar. Y lloraba, y yo me conmoví con esa oración, porque ella le pedía a Dios que bendiga a esos hombres que vinieron a traerle esos alimentos. Señor, yo te pedía que proveyeras y hoy te doy gracias. Ella y una mujer más que estaba a su lado. Y esa oración fue algo precioso. Deja de quejarte. Deja de quejarte. Porque hay gente que con una funda de alimentos, con un bolsón lleno de alimentos, tiene suficiente y más. No te quejes. Disfruta de lo que Dios te ha dado. Aprende a disfrutar de su amor, de su misericordia renovada cada día sobre tu vida. Quiero hacer una oración por cada uno de ustedes, por nosotros, por mí mismo. Quiero pedirle a Dios que esta noche podamos comprender lo que significa ser obediente y lo que significa tener amistad e intimidad con Dios. Quiero pedirle al Padre que llene tu vida de su presencia. Por eso esta noche yo, Padre, te pido en el nombre de Jesús el poder de tu Espíritu Santo sobre cada uno de aquellos que escuchan tu palabra. Señor, tu presencia en cada corazón, el poder de tu Espíritu llenando cada vida. Tú, Señor, hagas maravillas. Tú llenes el corazón de cada uno de los que escuchan tu palabra esta noche. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, podamos ser obedientes a tu palabra, por amor,
por amor, porque tú lo hiciste todo por amor. Y nosotros tenemos que hacerlo todo por amor. Porque puedo dar mi cuerpo para ser quemado, puedo vender todo, dar todo lo que tengo a los pobres para que tengan, pero si no lo hago con amor, de nada me sirve. Por eso, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, esta noche, nos enseñes a ser obedientes a tu palabra y podamos lograr tener cada vez más intimidad con el poder de tu Espíritu Santo. Yo te doy la gloria esta noche, Señor, te doy gracias. Bendigo tu nombre por cada uno de los que se suman a esta transmisión, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero saludar a todos los que se han sumado y bueno, tenemos las redes sociales para que nos comuniquemos. Todos aquellos que se han sumado a esta transmisión y pueden escribirnos, háganlo. Tal vez tenés alguna pregunta que hacernos, tal vez querés compartirnos algo. El testimonio de que Dios te ha hablado nos va a servir a nosotros, nos va a hacer bien que compartas con nosotros tu testimonio, ¿sí? Y que compartas este mensaje, que lo puedas compartir con tus amigos, que le des like a nuestra página, que te sigas sumando a nuestra página para que esto llegue cada vez a más gente. Estamos hablando palabra de Dios, no hablamos palabras nuestras, es palabra de Dios lo que compartimos. Saludo a todos los que están allí conectados, a toda la gente que nos acompaña siempre, y les mando un beso grande. Soy el pastor Rubén Esteve y nos volveremos a encontrar. Mañana vamos a tener gente probablemente de Uruguay ministrando la palabra de Dios, de nuestro ministerio, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Así que bueno, nos volvemos a encontrar. Chau. Que Dios te bendiga. Eres tan mío, yo soy.